La restricción de crecimiento intrauterino son todos más sufrimientos fetal crónicos. También lo que vimos de la eritrolactosis fetal, ¿sí? Va relacionado con un sufrimiento fetal crónico, que a veces puede ser agudizado, se puede agudizar. Bueno, relacionado con lo que es el estudio de lo que es salud fetal, como le dije en una oportunidad, lo más importante y lo que más desea la mujer es que el bebé esté bien. La pregunta que siempre nos hacen es si el bebé está bien o no, si puede continuar o no el embarazo, ¿verdad? Para eso se hizo varios estudios para saber la condición óptima del feto. Entonces, el estudio de salud fetal, del estudio del estado del fetal intrauterino, es sin duda uno de los pilares básicos sobre el que asienta la obstetricia moderna. ¿Sí? Aquí vemos una progresión más o menos, y esto que está aquí es el pinar, que es obsoleto, y se suele usar para detectar el latido, no como algo para salud fetal, sino que para detectar solamente la presencia o ausencia del latido. Posteriormente el ultrasonido, que es el ecosón, y el último, que es el monitoreo fetal. Entonces el avance que vemos del pinar hasta el monitoreo. Todo esto para ver si la salud o si el feto se encuentra en buen estado general, sí o no. Profesor, Sí. este método sería el cardíaco. Es el cardiotocógrafo. Este que está aquí. Sí. Cardiotocografía. Solamente el aparato y que sale aquí como un electro, ¿sí? Ese es el cardiotocógrafo. Y va detectando y vamos a ir viendo cómo se lee este estudio. Bueno, entonces con este fin de saber si el feto está o no está con buena salud, se ha desarrollado diversos métodos de control, todos con el objetivo de detectar de forma precoz el compromiso fetal. ¿Sí? Y aquí hay una cosa, nosotros colocamos la introducción sufrimiento fetal. Hoy en día la palabra sufrimiento se está dejando de lado por el compromiso fetal, porque sufrimiento fetal quiere decir que ya tenemos la certeza que el bebé está sufriendo. Lo que nosotros no tenemos la certeza, sospechamos. Hay una sospecha de alteración del bienestar fetal. Es decir, hay un compromiso fetal. Que puede ser verdadero o no, eso se sabe después del parto. Entonces, si nosotros decimos sufrimiento fetal, nosotros ya le ponemos la firma con esa palabra que es un sufrimiento fetal. Y con eso vamos a ir viendo que cambiar y quieren cambiar esa definición. Algunas otras definiciones de lo que es el bienestar fetal. El bienestar fetal es aquella situación del feto intrauterino en la que todos los parámetros bioquímicos, biofísicos y biológicos. ¿Sí? Bioquímicos, vimos la vez pasada las alteraciones del TORCH, que vimos alteraciones de la parte inmunológica. Biofísico, la parte de los latidos, la frecuencia respiratoria, vamos a ver que también tiene movimiento respiratorio, y biológicos también están dentro de lo que es la normalidad. Al contrario del bienestar fetal, lo opuesto es el sufrimiento fetal. Y aquella situación del feto intrauterino en los que algunos de los parámetros, tanto bioquímicos, biofísicos o biológicos, se encuentran alterados. Ese es un sufrimiento. Y acá está lo que le estaba diciendo. Se debe cambiar el término sufrimiento por el término de compromiso del bienestar fetal. ¿Sí? Compromiso. Por la palabra nomás, solamente la forma de dirigirse a uno es una afirmación y el otro es una suposición. Por eso es cambiar la palabra. El diagnóstico es un diagnóstico antes del parto o intra.
Antes del parto, generalmente estamos hablando de una patología crónica, y el intraparto sí es ya una patología aguda, intraparto. Asfixia neonatal es un cuadro clínico neonatal caracterizado por, esto es importante, acidemia, hipoxia y acidosis metabólica. La acidemia es el aumento de protones libres a nivel sanguíneo, en lo que hace que disminuya el pH del bebé y causa, vamos viendo, una serie de reacciones que pueden llevar a la muerte. También está relacionado con la hipoxia, que es la falta, el bebé no respira por sí solo, pero recibe oxígeno de la mamá, de la sangre de la mamá. Entonces, la hipoxia es la falta de oxígeno en los músculos, en las funciones. Sí. Entonces, por ese motivo también hace un sufrimiento fetal. Y estos dos lleva a una acidosis metabólica que es muy peligrosa para el cuerpo. Entonces, la diferencia de hipoxia con hipoxemia: hipoxia es falta de oxígeno en el tejido, falta de oxígeno en el tejido, y está relacionado con el postparto. ¿Por qué? Porque el bebé ya respira por sí solo, pero no le llega el oxígeno a los pulmones, a los tejidos que necesita. Y la hipoxemia es falta de oxígeno en la sangre. Esto puede estar relacionado porque no le llega suficiente oxígeno por parte de la mamá o tiene problema la sangre del bebé. Entonces, uno está relacionado con intraútero, hipoxemia, y la hipoxia es en el postparto. Bueno, ¿quieres hablar? Sí. Acidemia e acidose não são a mesma coisa. Acidemia, E acidose é a mesma coisa. acidosis metabólica no. La acidemia está relacionada con el pH dentro, que puede llevar a una acidosis metabólica. Ustedes acuérdense que hay dos tipos de acidemia, ¿verdad? La respiratoria y también puede ser la metabólica. Es decir, la acidemia puede estar relacionada o no con la cantidad de protones libres. Acidemia. Es decir, la acidosis metabólica. ¿Se entiende? No es, parecen juntos, pero no están siempre juntos. Parecen iguales, pero no siempre. Doctor, este término asfixia fetal, entonces es relacionado al niño que ya nació. Después de un El término asfixia. asfixia fetal. Sí. El término asfixia, ¿sí?, es la falta de oxígeno. Es ya neonatal, es postparto. Ya es postparto. Doutor, ele diz asfixia fetal, está falando que é um quadro, ele pode dar, por exemplo, de asfixia fetal a hipoxia, só que a hipoxia é pós-parto, não pode ser fetal. Asfixia fetal, ¿sí? Es un cuadro clínico neonatal y puede estar relacionado porque está con hipoxia del bebé dentro de la panza, y está relacionado con un cuadro que se generó por la hipoxia, que es intrauterino, pero repercutió en el postparto, y por ese motivo el paciente tiene una asfixia fetal. Acá estamos hablando de fetal, ya es un cuadro neonatal, postparto. Entonces, cuando un feto está en buen estado general, se traduce clínicamente por la presencia del movimiento fetal. Toda criatura que tiene movimiento dentro de la panza de la mamá, quiere decir que tiene un bienestar fetal conservado. Ahora, cuando la mamá siente el bebé, a partir de las cuantas semanas, a partir de las 20 semanas. Pero también la mamá no es que le siente todo el tiempo a su bebé, porque el bebé también dentro de la panza tiene periodo de sueño y un periodo de actividad. Entonces, generalmente el feto puede dejar de moverse, pero está en un periodo de somnolencia, está durmiendo dentro de la panza de la mamá.
Entonces, no siempre, cuando no hay movimiento, quiere decir que es algo patológico. Puede ser que esté en un periodo de somnolencia. Y vamos a ir viendo la característica y qué hacer en esos casos. Para identificar si es algo fisiológico, que solamente está durmiendo, o algo patológico que ya no se mueve porque hay un compromiso fetal. Entonces, clínicamente la presencia de movimientos fetales. Segundo, aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a ir viendo que el latido del bebé tiene un estándar, una base de línea, y que de repente hace un pico, sube, después baja otra vez el latido. A esos picos, que vamos a estudiar muy bien el perfil en la siguiente clase, esos picos o esas elevaciones de la frecuencia cardíaca fetal son algo fisiológicamente bueno. ¿Qué respuesta nos da que el paciente o el feto en este caso es activo, tiene buena reserva de oxígeno y puede aguantar un proceso de parto o puede seguir dentro de la panza de la mamá? Entonces, primera cosa, movimiento fetal. Segundo, aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Y la otra parte es bioquímicamente, ¿sí? Acá estamos hablando de la parte biológica, biofísica, movimiento, la parte también aceleraciones, la parte biofísica. Y bioquímicamente, ¿cómo podemos saber si el bebé está o no bien midiendo el pH? La concentración de hidrógenos en la sangre del feto, que tiene que estar por arriba de 7,1. Si está por debajo de 7,1, entonces quiere decir que está en un proceso de acidosis. Entonces, tenemos que medir el pH, pero ¿cómo vamos a medir? ¿De dónde lo vamos a sacar? Sin hacer una amniocentesis. ¿Cómo la hace sacar al feto sangre para medir el pH? Y depende de la presentación. Si la presentación es cefálica, le sacamos con una punción a nivel del cuero cabelludo. Sacamos sangre del cuero cabelludo y se le puede medir. Sí, claro que se puede romper la bolsa y claro también que puede haber consecuencias de la punción. No es tan fácil hacer la punción del cuero cabelludo para saber si hay un sufrimiento fetal sí o no. Entonces, esta práctica de la medición del pH del cuero cabelludo del bebé es algo más influente, es más invasivo, que nosotros podemos tener en cuenta para saber entonces sin ser tan agresivo. Tener en cuenta los movimientos fetales y la frecuencia cardíaca fetal, principalmente la frecuencia cardíaca fetal. En casos extremos que no estamos seguros y es urgente saber si hay sufrimiento, hay compromiso fetal, entonces se puede hacer la punción del cuero cabelludo del feto, pero son casos muy puntuales. Para que acá le menciono para que ustedes sepan que también hay la prueba bioquímica de la medición del pH del cuero cabelludo. Doutor, até quando que a aceleração da frequência cardíaca fetal é normal? Até quando, se fosse menos? ¿Hasta cuánto? 15. Mayor a 15 para que sea positivo. ¿Cuánto se eleva? No importa cuánto se eleva. Lo que importa es cuánto de rápido baja. Vamos a ir viendo el Desaceleração que é o problema. esa aceleración también puede ser normal o patológica. Acho que ele está falando 150. Vamos Aqui é a llegar. Demora sem risco, Entonces, por un solo método, solamente por movimientos fetales, solamente por la aceleración o solamente por el pH, no podemos hacer el resultado de un bienestar fetal. Es decir, no existe un solo medio diagnóstico lo suficientemente efectivo para evitar o predecir con certeza absoluta la falta de bienestar fetal. ¿Los movimientos fetales tenemos un número específico en un periodo de tiempo o solamente tener que hacer un movimiento de Sí. El movimiento fetal, muy buena pregunta. El movimiento fetal
como mínimo, en un día, 5 movimientos. De 3 a 5 movimientos en un día. ¿Ok? Eso quiere decir que es bueno. Más el movimiento disminuye a medida que aumenta el embarazo. Cuando la mujer empieza a sufrir 20 semanas, todo el tiempo, se mueve, patea, chuta, después va subiendo, 30 semanas menos, 34 semanas menos, 37 semanas viene y dice, doctor, mire que no se mueve. ¿Sí? Pero no es que no se mueva, sino que se mueve menos. Uno, por el espacio, porque disminuye la cantidad de líquido y el bebé se hace más grande, entonces disminuye el espacio de movimiento. Y otra cosa también, que el bebé se mueve menos, es más grande y tiene menos movimiento, pero se tiene que mover en instantes del término por lo menos 24 horas 5 veces. Entonces, el compromiso del bienestar fetal, que hay una sospecha, nosotros sospechamos, por eso le llamamos compromiso, o confirmación de la perturbación del estado metabólico basal del feto. Es decir, el estado metabólico basal del feto se ve disminuido por la falta de oxígeno, generalmente va relacionado con la falta de oxígeno que le llega al feto. Y eso reproduce un estado de una acidosis metabólica que le puede llevar a la muerte al feto. La disminución del intercambio materno-fetal de oxígeno, que se expresa con la disminución de los movimientos fetales, alteración de la frecuencia cardíaca fetal y la acidosis fetal, es la causa principal del compromiso del bienestar fetal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si el feto está teniendo alteración de la pílula, si el feto no se está moviendo más, o si la acidosis, si el pH está bajando, es porque no le llega suficiente oxígeno al feto. No le llega. El caso es que si este intercambio de oxígeno es severo, puede llevar a la muerte fetal. Profesor, Sí. esta acidosis fetal sería por la producción de ácido láctico. Sí, vamos a ver la fisiopatología. Vamos a ver. Se ve por el aumento, disminuye todo. Primero, hay una disminución del oxígeno y produce una glicólisis anaeróbica, es decir, la liberación de los más, al final de la glicólisis libera un poco más de protones, que hace que los iones de hidrógeno estén más libres. También, como hay poco oxígeno, aumenta la cantidad de CO2, que también puede influir en una acidosis respiratoria. ¿Okay? Pero vamos a ir viendo la parte de la fisiopatología. Entonces, el compromiso bienestar fetal se puede dividir en dos: compromiso agudo y el crónico. ¿De qué depende cada uno? De cómo se va implantando durante el embarazo. El crónico, toda la enfermedad que vimos hasta ahora: preeclampsia, presión elevada, diabetes, eritrogastrosis fetal. No vimos RCI, no está en el programa, pero es también una causa. Todo esto está relacionado con compromiso fetal crónico. Y el compromiso fetal agudo, vamos a ir viendo que es la alteración, la bradicardia fetal, que puede ser algo mortal al feto. Recalcando otra vez que el sufrimiento fetal es un término inespecífico e inadecuado. No describe de manera adecuada los acontecimientos fetales y hace referencia a un daño que no siempre está presente. Entonces, se trata de cambiar el sufrimiento por el compromiso fetal. Vamos a hablar del agudo. ¿Dónde se presenta el compromiso fetal agudo? Se presenta más frecuentemente durante el trabajo del parto y es de instalación relativamente rápida. Y hay que entender bien
lo que es la bradicardia, el descenso descenso de los latidos. Todo esto está relacionado con el monitoreo fetal. Todo esto está relacionado con la ocultación del latido fetal. ¿Por qué ocurre eso? El sufrimiento fetal. Se cree que se produce por la disminución del aporte de oxígeno al feto. El feto entra en una hipoxia, asociada a la retención de anhídrido de carbono en el mismo. Es decir, no le llega oxígeno y no sale el dióxido de carbono. Eso es el motivo por qué hay compromiso fetal agudo. El compromiso permanente o transitorio del bienestar fetal que se evidencia durante el trabajo de parto o durante la gestación. Y bioquímicamente, ¿cómo vamos a traducir? Se traduce en hipoxia, hipercapnia y acidosis. Hipoxia, falta de oxígeno, aumento del CO2 y la acidosis, manifestándose clínicamente con alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, indirectamente, si nosotros estudiamos la frecuencia cardíaca fetal del feto, podemos saber indirectamente si está o no en hipoxia, si está o no en hipercapnia o si tiene o no acidosis, de forma indirecta. Entonces, en vez de punzar el cuero cabelludo, lo más importante es controlar el latido del feto durante el trabajo de parto. Por eso se abre el marcograma, por eso se hacen los controles. ¿Cada cuánto se hacen los controles? Cada media hora de los latidos del feto. Y vamos a ir viendo cómo se controla. Doutor, o senhor falando sobre bradicardia, se ele está sofrendo acidose, ele não vai tentar aumentar o bradicardia para aumentar o oxigênio? Sí, y generalmente ocurre eso. La taquicardia es un método de compensación, pero eso está relacionado con el sistema simpático del feto. Entonces, simpático, taquicardia, vasoconstricción, pero en un momento dado, el sistema simpático, ya cuando el daño es largo y permanente, deja de actuar el sistema simpático y entra el parasimpático. Y el parasimpático de repente hace todo lo otro. Hace bradicardia fetal extremo y hace una vasodilatación. Y también eso hace que de forma brusca pueda caer en una depresión y se pueda morir. La taquicardia por sí solo es un método de compromiso fetal y puede ser porque después de la taquicardia puede venir la bradicardia extrema. Por eso es importante la lectura de la frecuencia cardíaca fetal. Y el compromiso crónico del bienestar fetal se caracteriza por la disminución del crecimiento del feto, también debido a la insuficiente aporte de forma prolongada de los elementos necesarios para su desarrollo. En el caso de una restricción del crecimiento intrauterino, son fetos que nacen pequeños, son fetos que están de 38 semanas, pero pesan 2 kilos, 2 kilos y medio, porque le faltan nutrientes. Y eso hace de forma crónica. Entonces hay un compromiso permanente del bienestar fetal, que se presenta antes del trabajo de parto. ¿Sí? Existe una reducción del flujo materno fetal de oxígeno y nutrientes a través de la placenta. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de maduración pulmonar? Dijimos que el feto que se estresa libera más cortisol y por eso madura más, es más fuerte. Y eso es lo que pasa cuando hay compromiso fetal crónico. El compromiso fetal crónico vive estresado porque le faltan nutrientes y se libera bastante cortisol. Y eso ayuda a que el pulmón del bebé sea más maduro de otro, del opuesto, de aquel que el bebé no se estresa, el bebé que sale por cesárea o el bebé que tiene diabetes. Eso hace que el cortisol sea bajo y no se madure el pulmón. Entonces, estas criaturas, estos fetos pequeños que tienen RCI, están en un compromiso fetal crónico
tienen tendencia a ser más fuerte en el portero cuando nacen por parto. Y aquí vamos a hablar un poco de dónde puede estar el problema, todos los problemas que podemos tener para que haya un sufrimiento agudo o crónico. Dice aquí, en condiciones normales, el intercambio entre el feto y la madre depende de qué. ¿De qué depende que le llegue buena cantidad de sangre al feto? Aquí nosotros tenemos este que está aquí en el número 2. Esto es el útero, ¿ok? El número 2, útero. El número 3, estamos hablando de la placenta. Esto que está aquí son el cordón umbilical. Y esto es el feto. Todo esto es la parte del cerebro del feto y el corazón del feto. ¿De qué depende que le llegue la sangre? Está aquí en el 1 y que tiene que llegar en el 4. ¿De qué depende? ¿Qué obstáculo tiene que pasar? Primero, tiene que ver que la cantidad de sangre que le llega al útero sea normal, es decir, que el aporte de sangre al útero sea normal en cantidad y calidad. Si una mamá está con un sangrado, con un shock polémico, no le va a llegar sangre bueno al útero y el bebé va a tener sufrimiento fetal. Si llega suficiente sangre, no está en shock polémico la mamá, pero la mamá está con anemia, que es decir, que llega buena cantidad, pero la calidad no es buena, no recibe oxígeno suficiente, también puede haber un compromiso de la salud, del salud fetal. Entonces, primeramente depende de la sangre de la mamá. En el segundo, en el útero, el correcto aporte y ordenamiento de la sangre al espacio intervenoso. ¿Qué significa? Que nosotros aquí tenemos la arteria espiralada. La arteria espiralada está en el medio del útero. El útero es un músculo. Si el útero se contrae, también obstruye los pasos de la sangre. Es decir, cuando la mamá tiene contracción, cierra las arterias espiraladas y no le llega sangre a la placenta. ¿Sí? Porque acá viene sangre, aquí hay sangre espiralada, arteria espiralada y acá está la placenta. Entonces el paso que tiene que haber acá depende de las contracciones. Si la mujer tiene muchas contracciones cada rato y de forma intensa, quiere decir que no le va a llegar sangre también al feto y hay sufrimiento. Por eso las contracciones tienen que ser viene después relajo. Si es sostenido, si las contracciones son sostenidos, entonces cierra el paso de la sangre. La arteria se bloquea y no le va a llegar sangre al feto. Entonces es un cuadro de sufrimiento. Entonces también depende de esta arteria que pasa por el músculo. Después, ¿de qué depende también? Después depende del intercambio normal a nivel de la placenta. Acuérdense que aquí no hay contacto directo de sangre materno-fetal, porque están separados por lo que se llama el intercambio, la barrera placental. Entonces, algunas veces, como nosotros vimos en el microplastosis fetal, vimos que estas velocidades están alteradas, que hay inflamación, que hay edema. ¿Y qué ocurre en esos casos? Los nutrientes no pasan adecuadamente. Entonces también va a repercutir en el sufrimiento fetal. Entonces depende también del espacio que hay en la placenta. Y el cuarto depende del cordón umbilical. Depende de la capacidad del feto para transportar sangre en cantidad y calidad. Hay dos formas. Uno que sale de las velocidades, ¿sí? De las velocidades boreales para el intercambio feto-materno. Si sale de aquí y se va al feto.
y el otro es del feto que tiene que retornar a las deposiciones. ¿Sí? Entonces hay dos alteraciones que pueden haber, del que sale y del que llega. Entonces vamos a ir viendo en cada uno por qué puede ocurrir cada patología y puede repercutir en el sufrimiento. Esta es la fisiopatología de lo que ocurre. Primero, por diversas causas que vimos anteriormente, puede ser anemia de la mamá, puede ser shock, puede ser, ¿cómo se llama? Hiperdinamia, puede ser alteración del intercambio a nivel de la placenta, por cualquier causa, diversas causas, hace que no le llegue sangre al bebé. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una hipoxia al feto. El feto va a necesitar. Sí, puede ser, claro que sí. Eso es algo agudo, esa es una emergencia que vamos a hablar también. Entonces, la hipoxia, que no le llega sangre. El feto, como no tiene sangre, es hipóxico, pero no tiene oxígeno de la sangre, empieza a usar su reserva de energía para tener oxígeno. ¿De dónde saca? Saca de su fuente de energía. Hace una glucólisis anaeróbica. Empieza a degradarse a sí mismo. Esa degradación, esa glucólisis, lo que hace es liberar hidrogeniones y eso produce acidosis. Esta acidosis, por la degradación de la glucosa, va a alterar las funciones hepáticas, es decir, las funciones enzimáticas, y esto puede causar un daño generalizado en el niño y puede llevar a la muerte. Y no solamente eso, la glucólisis anaeróbica, ¿qué hace? Disminuye la reserva de oxígeno, de fuente de energía, porque va gastando la glucosa, y con eso disminuye la reserva energética, que puede llevar a una falla cardíaca del feto y puede llevar a la muerte. Entonces todo se resume por la falta de oxígeno. Todo es por la falta de oxígeno. Entonces, sufrimiento fetal, la fisiopatología, la reducción del intercambio feto-materno, ¿qué puede producir? La retención de CO2, que va a producir una hipercapnia, que va a llevar a una acidosis gaseosa al feto. Y también puede hacer una disminución de los niveles de oxígeno, producir una hipoxia y llevar a una glucólisis anaeróbica. Y esto que está aquí, la glucosa anaeróbica, va a ser la liberación de hidrogeniones que llevan a la acidosis metabólica. Entonces tenemos este cuadro de acidosis que puede dañar al feto y le puede causar la muerte fetal. Esa es la fisiopatología. Entonces, vamos al primero. El primero que vimos es la causa ¿dónde está? La etiología. Causa que determina un aporte de sangre al útero insuficiente, que puede ser en cantidad o calidad. Primero, causa que determina la disminución del gasto sanguíneo al útero. ¿Por qué no le llega sangre al útero? Primero, la caída de la presión arterial materna por shock de cualquier etiología. Hay un descenso brusco de la presión arterial y eso hace que no le va a llegar sangre al útero y va a sufrir el feto. ¿Sí? Entonces el shock hipovolente, el shock de cualquier índole que hace que haya una caída de la presión arterial puede afectar al feto. Caída de las presiones femorales, caen hasta desaparecer durante las contracciones uterinas. ¿Qué pasa? Acá nosotros vemos que también hay una presión femoral. Está relacionada a la compresión del útero
generalmente la mujer tiene que tener su lado y nosotros le colocamos generalmente el decúbito lateral izquierdo. ¿Para qué? Para que el retorno venoso de las arterias femorales se libere y puedan fluir nuevamente. Porque si no, se retiene la sangre en las venas inferiores y no le llega. Entonces, una simple maniobra de escuchamos el latido del bebé y el estrago radical va bajando. ¿Qué quiere decir? Puede ser que está comprimiendo la vena femoral, entonces le colocamos en el decúbito lateral izquierdo y eso libera otra vez pasaje y solucionamos. Entonces, puede ser también, uno, la caída de la presión, dos, la presión femoral. Sí, acá es bien. Debido a la compresión de la aorta y la arteria ilíaca primitiva, se mejora colocando la embarazada en el decúbito lateral izquierdo. También puede que no llegue sangre al útero por la preeclampsia, que la preeclampsia vimos que puede producir una vasoconstricción periférica y eso hace que tampoco llegue sangre. Generalmente en cuadros de hipertensión crónica también produce vasoconstricciones. El temor también. Mujeres que se inhiben psíquicamente, por ejemplo, tienen pavor, terror al parto normal, se imaginan montones de cosas en su cabeza y tienen pavor. Y el temor que es común en las áreas, sobre todo en el trabajo de parto, también puede producir vasoconstricción. Y eso puede causar también un sufrimiento. También es capaz de producir dicho efecto como consecuencia de la descarga de la noradrenalina que produce una vasoconstricción. Y como le dije, la hipertensión arterial crónica, ¿sí? No la preeclampsia, sino la crónica, y o el diabetes, con compromiso vascular, es decir, donde se ve la esclerosis vascular crónica, también está alterado el flujo de sangre. ¿Sí? Entonces, en esto estamos hablando que hay deficiencia de qué? De la cantidad. No estamos hablando de la calidad. Solamente estamos hablando ahora de la cantidad. No llega suficiente sangre al útero. Ahora, hablando de la calidad de la sangre. Entonces, alteración en la calidad de la sangre materna es, como vimos, en anemia y pacientes asmáticas. Generalmente, esto vemos poco, por suerte, en el edema agudo del pulmón, neurotórax, se puede ver. Es muy raro, pero se puede ver. Pero lo que más vemos es crisis asmática. Las pacientes que son asmáticas y tienen su crisis durante el embarazo. Entonces, llega suficiente sangre, pero no tiene buena oxigenación. Entonces, también puede llevar a un compromiso fetal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En segundo lugar, tenemos los vasos que atraviesan el músculo, las arterias irradiadas, ¿sí? Entonces, en la alteración del aporte y el adenamiento de la sangre del espacio intervenoso por el entorpecimiento de las circulaciones de los vasos del miometrio. Un poco largo su introducción, pero lo que quiere decir es que hay una alteración en esta parte, dentro del útero. ¿Sí? Los vasos que irrigan los espacios intervenosos, los vasos que hacen comunicación con la placenta, deben atravesar el miometrio. Esto puede tener dos factores que interfieran en la circulación de la sangre por lo mismo. ¿Sí? Puede ser que haya una vasoconstricción. ¿En qué caso de vasoconstricción? Vimos en la preeclampsia. ¿Se acuerdan? Entonces vasoconstricción o esclerosis vascular que produce que sean menores. O dos, por el externo,
una presión extrínseca relacionada con la contracción del miometrio uterino, producida por el músculo uterino. La taqui, que significa frecuencia exagerada, y sistolia, contracción. Taquisistolia, cada rato se queda duro. Cada rato se queda duro. La mujer grita siempre de dolor. Eso puede llevar a un sufrimiento total. Hipertonía, no es cada rato, pero se queda y se largo tiempo se queda con contracciones. ¿Hasta cuándo es normal? 40 segundos. Mayor a 40 segundos las contracciones es patológico. Mayor a 40 segundos. Professor, esclerosis vascular seria lo mismo que varices? No, la esclerosis vascular, lo mismo de Varices. varices. No, la esclerosis es una alteración, la parte de la capa de los músculos están dañados. La capa de los músculos de las arterias están con daño. Es decir, se hacen viables y no se son móviles, no se puede ni contraer ni vasodilatar. Son rígidos. Y eso hace que también pueda tener una alteración en esclerosis vascular. Partos prolongados también puede causar esta patología. Ya vimos entonces el 1, ya vimos el 2. Ahora el 3. Modificaciones de los intercambios feto-materno por alteración de qué? De la membrana placental. Aquí hay la alteración de la membrana placental. Solo se considera aquí las alteraciones en los intercambios de los gases respiratorios. Es decir, está relacionado con el intercambio de nutrientes. Y vemos en patología como preeclampsia, la incompatibilidad del factor RH, diabetes materna. En estos casos, el intercambio está alterado y por ese motivo puede causar daño al feto. Son circunstancias patológicas en las que con frecuencia se observa alteración de la membrana placentaria por aumento del espesor o por modificaciones de su estructura. ¿Sí? Nosotros vimos que en la incompatibilidad hay edema placentaria, que está relacionado con esta patología. En la diabetes también hay edema, y en la preeclampsia al contrario, hay achicamiento. La membrana es pequeña por falta de aporte. Y lo que nos queda ver es la parte de ya pasó la sangre, ya pasó el músculo, ya pasó la placenta y ahora tenemos que ver el cordón umbilical. El cuarto entonces es las modificaciones de los intercambios feto-materno por alteración de la circulación en el feto o en la composición de su sangre. Puede ser por el traslado o puede ser por la sangre dentro del feto. Para que este transporte se realice normalmente, el feto debe mantener, uno, una circulación de sangre suficientemente por las velocidades cordiales para que se realicen los intercambios feto-maternos y un aporte de sangre correcto de los restos de los tejidos sobre el sistema nervioso central. Es decir, primeramente tienen que juntar la sangre y después hacer la circulación por todo el organismo del feto. La compañera mencionó del prolapso del cordón umbilical. Y el prolapso de cordón. Es decir, si nosotros, ¿en qué caso nosotros vamos a querer romper? Hay dos. Hay lo que se llama RAM y hay lo que se llama REM. ¿Qué es RAM? RAM es rotura artificial de membrana. Nosotros rompemos, es artificial. Y el REM es rotura espontánea de membrana. Solo se rompe. Doctor, se rompió mi bolsa, somos vos
Ese es REM. Ahora vamos a hablar del RAM. Del RAM. ¿En qué caso vamos a hacerle RAM? ¿Para qué le vamos a hacer RAM? ¿Para qué vamos a querer romper la bolsa? Sí, pero el feto puede salir con bolsa íntegra. Para acelerar el proceso. Sí, una de las causas es, por ejemplo, si nosotros, en vez de colocarle oxitocina, ¿cómo podemos nosotros irritar al músculo para que se contraiga más rompiendo la bolsa? Si hay un parto que está siendo lento, entonces nosotros podemos romper la bolsa para que el proceso sea un poco más rápido. Al romper la bolsa va a aumentar las contracciones. ¿Por qué otro motivo vamos a querer romper la bolsa? ¿Para qué vamos a querer romper también? Relacionado con sufrimiento fetal. Entonces, una paciente viene 41.2 semanas. Este es un embarazo de término, post-término o pretérmino. Este es un gestante de pero es un embarazo cronológicamente prolongado. Es decir, si ustedes se van a una maternidad y dicen, ¿cuántas semanas? 41 semanas. Ahí ya, no, vamos a internar a esta paciente. Pero nosotros le escuchamos su cordón, es su latido, tiene un buen latido. Hicimos una ecografía Doppler, tiene buena ecografía Doppler, no tiene alteración. Tiene buen líquido. Ahora, ¿cuál es el riesgo entonces? ¿Por qué si pasó 41, más de 41 ya no preocupa? ¿Por qué le vamos a internar? Y le vamos a internar para hacer RAM. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día no se descubrió una forma de evaluar la característica del líquido amniótico. Sabemos la cantidad, pero no sabemos la característica. Sabemos que puede ser una cantidad normal, pero no sabemos si el bebé hizo qué. Si hizo liberación de meconio. Si ella liberó meconio el bebé, puede ser que sea por un mecanismo transitorio. Es decir, estaba teniendo contracciones, de repente hizo un sufrimiento fetal, la mamá tuvo una caída de la presión, no le llegó suficiente sangre y como el bebé siente que hay una hipoxia, liberación de esfínter y sale popó dentro de la panza de la mamá. ¿Sí? Entonces no hay una forma de saber la característica. ¿Cómo nosotros podemos saber la característica? Solamente rompiendo la membrana. Al romper la membrana nosotros vemos el líquido que color es. Se romper e já tiver com vergonha, é pior porque pode infectar, mas seria melhor fazer uma cesárea e tirar uma parte de cá. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, viene la embarazada, 41.2 semanas y está con 2 dedos, es decir, 2 centímetros. Nosotros le internamos porque tiene 41 semanas. Señora, ¿usted hace qué edad? Entonces, ¿ella está en trabajo de parto? No está en trabajo de parto. Nosotros tenemos que inducir, entonces, no conducir. Vamos a inducir hasta que llegue el trabajo de parto. Entonces, le damos oxitocina y le empezamos a inducir. Pero nosotros le inducimos hasta 4, ¿para qué? Para poder romper el cordón. Al romper el cordón, nosotros vemos la característica del líquido, que pueden ser dos. Puede ser claro o puede ser con meconio. Ahí, si está claro, continúa el parto normal. Pero ya era de término, entonces ya continúa el parto hasta que salga parto normal, si da, o si no cesárea, si hay otra complicación. Ahora viene y es meconio, sale líquido con caca de bebé. El meconio es séptico o aséptico.
aséptico, no produce infección. El meconio no produce infección. El meconio tiene una característica, es decir, es verdoso, pastoso, pero no es infeccioso. Entonces, dentro de la panza, el bebé hizo caca. ¿Y por qué entonces tenemos que apurar? Sí, y el bebé dentro de la panza, lo que hace el bebé respira o no respira, pero el bebé practica, es decir, tiene movimiento respiratorio. Si vos pones la ecografía, vas a ver que el tórax del bebé se mueve. ¿Y eso qué hace? Hace que circule el líquido que está dentro del pulmón. ¿Sí? El bebé traga, el bebé orina, no tiene que defecar, pero también la parte del pulmón hay un intercambio. Quiere decir que si el feto tiene meconio dentro del líquido, ese meconio también pasa al pulmón. Pero no es decir, que no es. Entonces, ¿dónde está el riesgo del bebé? El riesgo del bebé no está en la infección. El riesgo del bebé está al salir. ¿Por qué? Porque el pulmón está lleno de líquidos. Cuando el bebé sale, hay un cambio de presión. Y el bebé inspira y saca todo el líquido del pulmón y llena de qué? De oxígeno. Cuando el bebé tiene meconio, el meconio es más denso. Mucho más denso. Entonces, cuando sale, no puede inspirar. Porque se bloquea, todo el meconio se agarra a todos los alveolos, entonces no puede pasar la sangre al pulmón. ¿Entendés? Entonces ahí entra lo que se llama SALAM, que es síndrome de aspirado de líquido meconiano, que es un cuadro grave para el feto. Entra en tos, porque no tiene que respirar y no puede respirar. Entonces, ¿qué se hace cuando hay meconio? Cuando hay meconio, se hace antes, porque puede tener parto normal. Y vamos a ver ahí el tipo de nace el bebé y generalmente nosotros no se hace más, como la película para hacerle lograr. Y cuando es memorial, no tenemos que incentivar que sea, porque está lleno de qué? De meconio. Entonces tenemos que usar en la pediatra, tiene que tener un aspirador. Nace el bebé y le aspira todo lo que pueda a nivel del árbol bronquial. Para después, una vez que aspira todo, ahí estimularle para el diámetro del bebé. ¿Sí? Pero son procedimientos que tienen que estar preparadas la pediatra. Por eso la pediatra, ¿de cuántas semanas? ¿Qué líquido, color de líquido? Meconial, doctora. Preparame el aspirador, preparame la sonda. Entonces sale el bebé y le empieza a aspirar. Después tiene 30 segundos para hacer ese procedimiento y después para estimular el llanto. Bueno, considerando eso, ¿cuál es mejor, parto normal o cesárea? Depende de qué, ¿no? Melón y quisitivo. Si nosotros estamos hablando de meconio, nosotros vimos que el parto normal que hace, exprime todo ello, va a pasar por el canal, entonces ayuda a exprimir, está bien. Pero hay una cosa, es el grado de carga que hizo el bebé. Si el bebé, por ejemplo, apenas una vez tuvo una liberación de esfínter, entonces el líquido va a ser apenas pequeño, no va a estar muy concentrado de carga, ¿entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sufrimiento fetal fue esporádico, 1 o 2 veces pasó, liberó esfínter, pero no es tan crónico, es más agudo. Pero si nosotros rompemos y sale espeso, solo carga, ¿qué quiere decir? Que el bebé ya tuvo mucho cuadro de compromiso fetal,
de falta de oxígeno. Entonces el bebé ya tiene un sufrimiento crónico. Y si nosotros le llevamos a ese sufrimiento crónico un estrés más, que es el parto, entonces el bebé puede salir peor. Entonces se tiene en cuenta la característica del líquido. Si el líquido es meconial, nosotros le ponemos 3, es decir, meconial una cruz, meconial 2 cruces o meconial 3 cruces. ¿Qué significa meconial una cruz? Que es fluido, agua con carga, poquitito. Si es 2 cruces, intermedio. Y si es 3 cruces, ese es todo cargado. ¿Y eso qué quiere decir? Sufrimiento crónico. Y eso es para cesar. Entonces, parto normal es esto y esto. Parto cesárea es 3 cruces. ¿Sí? Entonces, en esos casos nosotros vamos a hacer la ruptura espontánea, artificial de membrana. Bueno, todo empezó por el cordón. ¿Por qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer entonces? Si nosotros hacemos el tacto, tenemos que sentir la presentación y tenemos que sentir toda la presentación. Ahora, si nosotros hacemos tacto y sentimos latido por nuestro dedo, metemos, acá hay algo que late. ¿Qué puede ser que late en la cabeza? Solamente que el cordón. ¿Sí? Entonces está la cabeza del bebé, está la membrana, ¿verdad? El corio, y después está nuestro dedo. A eso se llama procúbito de codo. Procúbito de codo, cuando todavía no sale el cordón umbilical. Ahora, si se rompe la bolsa, entonces ¿qué va a venir? El cordón. Atrás del cordón, ¿quién va a venir? El bebé. Y el bebé va a comprimir su cordón, su propio cordón va a comprimir. Entonces va a haber un sufrimiento del no retorno de la sangre. No le llega al feto, hasta por el camino. Entonces hay un sufrimiento. ¿Y eso cómo vamos a ver el sufrimiento mental? Por el antídoto. Por eso siempre cuando se rompe la bolsa, o vamos a romper la bolsa, tenemos que, escuchar latido antes de romperlo. Antes de romper 140 sueltos, ¿verdad? Tocamos allá adentro, no sentimos ningún pulso, todo normal. Rompemos la bolsa, no cae nada, no cae cordón, no sentimos, no cae nada. Pero escuchamos 90. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hay una compresión del cordón en cualquier parte del cuerpo. Puede ser por acá al costado, puede ser que comprimió el tronco cuando apretó, pero en cualquier parte hubo una compresión del cordón umbilical que hace que el latido baje. Sí, cae el líquido, no parece que no cae el cordón. Y si cae el cordón, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? Sí, meter el dedo y levantar la presentación hasta llevar el dedo. Sí, levantamos la presentación porque para que no comprima el cordón. Hasta no puede ni cuarto nada. Si hay una compresión, 140 su latido, rompemos 90 su latido, cesárea también. ¿Por qué? Porque hay una compresión en una parte del bebé o una compresión. Sí, no tiene que caer el cordón no tiene que caer. A eso se llama prolapso de cordón umbilical. Puede haber prolapso de miembros. También viene con la mano afuera, ahí la manito afuera o con el pie afuera. Si viene
viene así, estamos desplazados, viene corriendo de otro perro y mi bolsa, o en su pierna, el cordón del bebé, afuera. ¿Qué tenés que hacer? Primera cosa, tocar el cordón para saber si tiene latido. Si no tiene latido, falleció ya el bebé. Si entonces vos tocas el cordón, si tiene latido, está vivo el bebé. Inmediatamente guante, metemos el dedo y levantamos la presentación para que el bebé no comprima el cordón. Y eso llevamos directamente aquí. Ahora, si no sentimos el latido, es porque ya pasó mucho tiempo y lo único. Você já tirou o cordão desse poder de conduzir. Aí ainda tem que levantar e retirar. No, es así. El dedo, metes, porque viene la paciente. Es una emergencia. Entonces vos dejás y ahí se prepara todo el acto quirúrgico. Tiene que colocarle suero, tiene que colocarle sonda vesical, tiene que estabilizar, tiene que preparar el equipo quirúrgico. Y vos no podés sacar tus dedos de dentro de la máquina de la mamá. Porque si vos sacás, comprime. Dejá el dedo ahí adentro para levantar la presentación. Te va en quirófano, colocan, hace el campo quirúrgico, vos con el dedo todavía. Pone la sábana a la mamá, que es el campo operatorio, que vos vayas con tu manito. Después cortan la piel, cortan, va hasta el útero y vos todavía con el dedo. Solamente cuando toca tu dedo con el dedo de la doctora que está por arriba, ahí decimos sacar tu mano. Y ahí se cambia el juego. Siempre se sabe. Siempre se sabe. Café. Y creo. Ya que viene ahora. Esta última parte. Ya no más. Aparte, entonces, cuando el cordón está